por ahí las personas dicen, no tengo capital, ¿cómo puede ser que no me den un préstamo, que no aparezca un inversor? Y la respuesta es probablemente porque tu idea no está llevando naturalmente a que lleguen esas oportunidades. Entonces, creo que por ahí el consejo simple, más allá de que alguien tendría que aislar esos 30 segundos de preguntas que hizo Santi hace un rato para usar de guía cuando uno está empezando un negocio, creo que más allá de esas preguntas, lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando empezamos y decimos, creo que el capital es el problema, pegarnos un pequeño chirlo en la nuca y empezar a enfocarnos en lo que realmente importa, y es, ¿hay un problema o no? Y si creo que hay un problema, ¿cómo salgo y creo algo para esas personas con lo que tengo ahora? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Les está hablando Santiago Salom, si es que no me conocen y es la primera vez que llegan. Este es un podcast semanal en el cual ayudamos a emprendedores reales a empezar negocios reales. Tenemos conversaciones reales sobre negocios reales, y dije reales 3 veces en un lapso de tiempo muy corto. Lo cual es real porque a veces las personas cometen errores. Las personas cometemos errores. Y ya que estamos, acabo de tenerlo a Mati, está acá con nosotros. Bienvenido, Mati. Gracias, Santi. Hola a todos. Y también lo tengo a Lu. Bienvenida, puedes hablar. Muchas gracias. Hola a todos. Esto de hablar de problemas reales significa que vamos a hablar sobre y vamos a darles a ustedes tips de mentalidad, negocios y productividad que hayamos experimentado nosotros. Y vamos a compartirlos con ustedes de la manera en que los compartiríamos nosotros charlando en una charla normal después de la cena un sábado a la noche o un domingo. Particularmente en el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de una pregunta que es súper interesante y se vincula con el episodio anterior, y es ¿cómo puedo hacer para empezar un negocio sin dinero? ¿No? El episodio anterior estuvimos hablando acerca de que vos no necesitas capital para empezar tu negocio. Bueno, en el episodio de hoy vamos a decir cómo se puede, cómo es posible hacer eso. Vamos a estar dando tips puntuales. No se los puedo adelantar porque si no se perdería el misterio del episodio. Pero quiero que empecemos ya. Pero no, antes de empezar, quiero recordarles como siempre que si tienen algún comentario o ustedes escuchan el podcast regularmente y les ha sido de utilidad, sienten que estaría bueno que otras personas lo compartan, lo puedan escuchar también. Bueno, pueden dejarnos una reseña en iTunes, en el show de Super Hábitos. Nos van a encontrar en todo el mundo. Así que vamos a empezar con el episodio de hoy. Y me gustaría que Mati o Lu, alguno de los dos, el que esté más voluntarioso, dé una pequeña introducción a cuál es el problema. ¿Por qué se da este tema que estamos hablando? Bueno, el tema de cómo iniciar un negocio sin dinero surge en realidad, de nuestras experiencias y también es una de las preguntas que más nos llega por mail, en los artículos, cuando preguntamos sobre qué les gustaría que escribamos o generemos material. Cuando llegan preguntas sobre los problemas que están enfrentando, respuestas a encuestas que hemos hecho, el tema del capital surge como algo muy recurrente, muy fuerte, muy importante y como un obstáculo enorme a la hora de empezar un negocio. ¿Por qué pasa esto? Porque en general tendemos a pensar que necesitamos un montón de cosas para empezar un negocio, porque vemos a los emprendedores en la televisión, leemos historias de emprendedores exitosos, vamos generalmente a capacitaciones de entes gubernamentales, que lo que principalmente su aporte, que no es que esté mal, pero están muy enfocados en dar financiamiento, tienen líneas de crédito, dan financiamiento, entonces sus charlas, sus capacitaciones están enfocadas en enseñarnos qué tenemos que hacer, cómo cumplir los requisitos para conseguir un crédito. Y terminamos pensando que necesitamos dinero sí o sí como paso previo para poder empezar un negocio. Lo que pasa es que es muy lógico, si uno se pone a reconstruir cómo nosotros pensamos de un negocio, en realidad tiene mucho sentido, porque yo digo, por ejemplo, nosotros dábamos el ejemplo de la panadería en el episodio anterior con Mati, y decimos, por ejemplo, yo quiero vender pan. ¿Y qué necesito para vender pan?
Necesito tener un lugar para promocionar el pan. Necesito tener un empleado que haga el pan. Necesito tener el pan en sí, las máquinas para hacer el pan. Y cuando te pones a hacer la cuenta, en realidad vos decís, bueno, ok, en realidad necesito muchas cosas que no necesariamente tengo. Y por eso incluso el enfoque de decir no necesitas capital es antiintuitivo. No. Perdón. Incluso iba a decir que no es que las personas pensemos que necesitamos algo de capital o un poco de capital. En general pensamos que necesitamos muchísimo capital. O sea, cuando uno empieza a ver y profundizar en estas encuestas que decía Lu y las personas dicen, me gustaría tener dinero para iniciar un negocio, si yo hago la pregunta de ¿cuánto dinero? La respuesta no es $5, $10. Es que no tengo para tomarme el bus o el colectivo hasta el centro para poder ir a la primera reunión. En general los requisitos empiezan a ir bastante más arriba. Las personas dicen, me gustaría tener $5,000, $10,000, $20,000. Y es esa sensación de que necesitamos muchísimo dinero para empezar la que nos empieza a tirar hacia atrás. Porque no solo que el dinero nos pone en la situación de tengo o no tengo ese dinero, sino que además nos lleva a una pregunta y es, ¿quiero arriesgar todo ese dinero en la idea que tengo? Entonces los dos problemas se combinan. No sé si mi idea va a funcionar y al mismo tiempo no tengo el dinero que siento que tiene que ser muchísimo. De hecho, una frase muy recurrente es, tengo muchas ideas o tengo las ideas, pero me falta el capital. Y en realidad yo muchas veces respondo a estos correos o estas preguntas con una pregunta y es, si ahora tuvieses el dinero, todo ese dinero que pensás que necesitas, ¿sabrías qué hacer con ese dinero? ¿Sabrías cuál es la idea que vas a implementar? ¿Sabrías que va a funcionar? ¿Cómo? Y ahí es como que o me responden que no o no obtengo respuesta, porque en definitiva lo que uno piensa como que se enceguece con esto del dinero y en realidad no sabemos qué haríamos. No tenemos un camino claro. Que hay una cara inversa que creo que es bastante divertido, lo hablamos siempre, y es, nosotros decimos, si apareciera una especie de mago, genio en nuestra vereda y nos dice, si me das $100,000, te devuelvo $1,000,000. Y tenemos la certeza absoluta de que esa persona no está mintiendo. ¿Podríamos conseguir $100,000? Es muy probable que sí. Porque podríamos salir, empezar a hablarle a las personas y decir, mira, tengo todas las pruebas que hagan falta, si me das $10,000 hoy, te devuelvo $50,000 mañana, igual sería negocio y podríamos salir y vender. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y es que más allá de que nos encante decir, es que no tengo el capital, porque de esa forma nosotros nos ahorramos un poco el problema de hacernos cargo de cómo empezar sin capital, por más que suene divertido o nos sirva de excusa, la realidad es que tampoco estamos seguros de qué haríamos con ese capital. Y el capital se convierte así en el problema, la excusa y la gran cosa que nos distrae de lo que realmente deberíamos estar haciendo. Y creo que ese es el problema. Y además porque, sumando, creo que para cerrar las ideas, en realidad lo que hablamos en el episodio anterior es que cuando vos empezás un negocio hay muchas lagunas de información que no tenés. Por ejemplo, vos decís, ¿existe un problema realmente? Supones que sí, pero el hecho de que ese problema está en tu mente no quiere decir que el problema realmente esté ahí. Pregunta B, ¿la gente va a pagar por el problema o por la solución? ¿Cuánto va a pagar? ¿Cuánta gente va a pagar? Si es que hay gente que va a pagar. Entonces, lo que nosotros decíamos en el episodio anterior es que al vos no tener esa información, lo que puede suceder es de que alguna de esas hipótesis no sea como vos la pensás y se derrumbe todo el castillo, ¿no? Te financiás, invertís en una fábrica para hacer un producto que en realidad al final del día nadie quiere. Pelotas para canarios. Ok. Pelotas para canarios, supongo, pero eso es lo que termina pasando. Y nosotros dijimos, bueno, vos entonces lo que querés hacer, y por eso Mati traía la analogía del mago, es empezar a vender, empezar a trabajar, y cuando empezás a tener certezas respecto de cómo funciona el negocio, que lo aprendes en la práctica, entonces vos puedes demostrar de que tenés clientes. Y la analogía del mago es, si yo, por ejemplo, tengo un sistema de que das sistemáticamente, por ejemplo, no sé, $3,000 todos los meses, y voy a un inversor y le digo, mira, tengo este negocio, todos los meses trae $3,000. Ya lo sé, tengo registrado, lo comprobé, se repite, y le digo, dame plata. Es lo mismo para el inversor, él te va a decir, obvio que te doy plata, eso ya está funcionando, eso es el negocio que yo quiero. Incluso si no tuvieras
la dirección o el nombre, correo electrónico de un inversor y tuvieras un sistema y necesitaras el dinero, probablemente llegarías de forma natural a los inversores. Por ahí las personas dicen, no tengo capital, ¿cómo puede ser que no me den un préstamo, que no aparezca un inversor? Y la respuesta es probablemente porque tu idea no está llevando naturalmente a que lleguen esas oportunidades. Entonces, creo que por ahí el consejo simple, más allá de que alguien tendría que aislar esos 30 segundos de preguntas que hizo Santi hace un rato para usar de guía cuando uno está empezando un negocio, creo que más allá de esas preguntas, lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando empezamos y decimos, creo que el capital es el problema, pegarnos un pequeño chirlo en la nuca y empezar a enfocarnos en lo que realmente importa, y es, ¿hay un problema o no? Y si creo que hay un problema, ¿cómo salgo y creo algo para esas personas con lo que tengo ahora? Y bien, y de eso se va a tratar el episodio de hoy, porque la gente nos va a decir, mira, yo quiero tener una fábrica de X cosa, o tengo que solucionar un problema y mi solución es un dispositivo que tiene que ser fabricado, necesito máquinas. ¿Cómo es que yo voy a poder generar esa solución sin dinero o con muy poco dinero? Algo que se me ocurre que podríamos hacer, esto no lo guionamos, sería pensar 3 ejemplos distintos y usarlos a lo largo del episodio, de forma tal de decir, bueno, a ver, por ejemplo, fabricación de algo. Digamos, no sé, fabricación de pies para trípodes. O no sé si será muy ridículo. Fabricación de mates o de trampas para canarios, por ejemplo. Estaba pensando justo que ¿Quién mata canarios? con estas ¿Por qué herramientas... querés una trampa de canarios? ¿Que se te Suena un te poco están comiendo cruel. las plantas los canarios? Con esta temática hicimos un taller presencial alguna vez y estaba pensando justo en los ejemplos que surgieron en los ejercicios con las ideas reales que los asistentes traían y empezamos a trabajarlas ahí, digamos, en el momento en el taller para generar versiones que tuvieran todas estas características, ¿no? Y ellos llegaron con muchas ideas. Por ejemplo, me acuerdo de 2. Creo que había 4 ideas, 4 grupos, pero me acuerdo de 2. Una era una chica que venía con la idea de producción de cera depilatoria para mujeres, cera ecológica o... Eran todos una cosa ingenieros, así. además. Eran todos ingenieros, o sea que era desafiante el público. Y otros chicos estaban con la idea de barreras anti-inundación para ciudades. Una idea que a priori uno la ve y dice, no hay forma de que empieces ese negocio sin dinero. Bueno, lo que podemos hacer entonces es agarrar esas 2 ideas, empezar a explicar cómo se puede pensar esto de generar negocios sin dinero, y podemos partir de esos 2 ejemplos y trabajarlos a medida que vaya avanzando el programa. Yo no estoy al tanto de cómo salieron, porque en esa charla yo no estaba, creo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Va a ser un desafío interesante. El primer paso que tienen que hacer ustedes en su casa, usted señora que nos esté escuchando. Y que está tratando de atrapar un canario. Ahora la estoy mirando a los ojos. Bien. ¿Y que tiene que atrapar un canario? Sí. No sé qué tenés con los canarios, pero bueno. No hay canarios. Yo no veo un canario literalmente hace más de un año. No, y además son amorosos los canarios, no son palomas. por ¿En qué ejemplo. situación ves un canario? Claro. En la casa de la señora que está escuchando el podcast. En un lugar de pájaros, que no sé cómo se llaman. Igual, mi trampa para canarios no era para matar a los canarios, sino para atraparlos y tenerlos como mascotas. como mascotas. Esclavizador No sé qué es de más canarios. Pero bueno, vamos a empezar. El primer paso, si vos tenés una idea de negocio y estás diciéndote, necesito tener plata, necesito capital, no puedo empezar, bueno, haz estos ejercicios con nosotros, veamos si surge algo y nos dejas en los comentarios tu experiencia. Nosotros somos expertos en hacer cosas con pocos recursos. Así que vamos a empezar. El primer paso es enfocarte en cuál es realmente el problema. ¿Qué sería eso? Eso sería básicamente dejar de pensar en el producto. Muchas veces el emprendedor empieza su camino emprendedor pensando en voy a hacer este producto determinado. Y casi como que se lo imagina con una cajita y puesto en la góndola del supermercado. O se imagina la publicidad y cómo se va a ver la publicidad y piensa en un producto o en un servicio predefinidos. Pero ese producto o servicio lo que hace en realidad es resolver un problema de alguien. Todos los productos que hay, todos los servicios que hay resuelven un problema puntual. Cuando dejamos de pensar en quiero hacer este producto específico y pasamos a pensar en quiero resolver este problema, lo que eso nos permite es repensar la situación.
Porque obviamente para hacer una panadería necesito tener hornos, necesito tener un local. Pero si lo que yo quiero hacer es darle pan a personas que no tienen, de repente las opciones se amplían o se aumentan. Claro, por ejemplo, si yo estoy pensando en barreras anti-inundación, el problema no hay barreras anti-inundación, sino que el problema es el río crece y se lleva la ruta, por ejemplo. O Exacto. el río crece y se lleva las casas. Entonces, yo podría hacer o barreras anti-inundación o, por ejemplo, agarrar y hacer rutas que no se vayan con el río. O rutas que tengan una inclinación y nunca se inunden, por ejemplo. Exacto. O podrías pensar, por ejemplo, que a veces es tan simple el cambio para poder empezar sin dinero, porque a veces estamos pensando en, por ejemplo, quiero fabricar mesas. Este ejemplo lo usamos 1000 veces. Quiero fabricar mesas. Entonces pensamos en, bueno, tengo que tener una fábrica de mesas y tendría que tener más o menos 5 modelos para poder empezar a salir a ofrecer. Y nunca se nos ocurre que por ahí un paso previo podría ser un servicio de hacer mesas a medida. En lugar de tener una fábrica de mesas, hacer mesas a medida. Para lo cual simplemente pido un adelanto del 50% antes de empezar para comprar los materiales y arranco. Entonces a veces son cambios sutiles. Pensé que lo iba a No, decir. estaba pensando que eso es muy común como consumidores verlo, pero no es común pensarlo para nuestro negocio. Por ejemplo, hace poco instalamos rejas nuevas en casa y la persona que nos hizo las rejas, además de tener un muy buen presupuesto, nos pedía la mitad del costo total adelantado, con lo cual seguramente cubría sus costos de fabricar las rejas y nos cobraba el resto del dinero el día que las instalaba. Entonces seguramente él está haciendo eso y nosotros como consumidores tendemos a pagar adelantos de cosas que nos generan luego y nos cobran la otra mitad después, pero no lo pensamos como una herramienta, una forma de empezar sin tener que tener todo el material o todo el dinero junto. Y tomando en cuenta los ejemplos que trajo Lu recién, ¿qué conclusión llegaron los chicos? ¿Se acuerdan? En el caso, enfocándose en el problema, lo interesante de estos dos casos era que los problemas que habían detectado no eran, como suele pasar, que uno se imagina como esto estaría bueno hacerlo, sino que ellos habían tenido experiencias personales, o sea que ellos eran parte del mercado en el que querían trabajar e insertarse con su producto y habían vivido los problemas que estaban viendo que querían resolver. Por ejemplo, en el caso de las barreras anti-inundación, uno de los chicos o varios venían de una ciudad en la cual era muy frecuente que haya inundaciones y que las cosas en las casas se arruinen, electrodomésticos, heladeras, muebles, y que las personas pierdan muchísimo cada vez que había una inundación, cada vez que había lluvia. Creo que era San Juan, si no me equivoco. Igual es bastante desértico San Juan. Y No me acuerdo. Sí, creo que era por había eso. gente de muchas provincias de Argentina y justo eran de una ciudad en la cual habían sufrido mucho este problema. Entonces, ellos vieron ese problema porque lo vivieron muchas veces. Y en el caso de la cera depilatoria, que era, no sé si era ecológica la palabra, pero era natural, digamos, no la industrial, la comprada en el supermercado, sino era natural. La chica que tenía la idea era justamente una persona que tenía problemas de alergia y de sensibilidad de la piel. Entonces había ido investigando y encontrando alternativas a esa necesidad que tenía, alternativas naturales para preservar el tema de su sensibilidad. Y entonces, en un caso, el problema era, como dijo Santi, cuando llueve o llueve en exceso, como creo que era San Juan, porque era una tierra que no estaba preparada. Entonces, Claro. Sí, de hecho en la ruta esa tienen 2 indicadores de nivel de agua exacto. en algunos tramos, porque se inunda fácil. Entonces, cuando se inunda, las personas no están preparadas, se arruinan construcciones, se arruinan cosas. Listo. En el segundo caso había un problema central que era el que le había llevado a la chica que tenía la idea a llegar al producto, que era, digamos, tengo una piel particularmente sensible, entonces la cera industrial me lastima, necesito otra alternativa. Y dentro de eso ella había terminado descubriendo que había otro grupo de personas que llegaba a la cera natural más bien por un deseo, una necesidad de ser más ecológicos, ser más naturales, no porque no pudieran usarlas, sino porque no querían usarlas. Lo cual, por ahí un poco nos pone en la diferencia entre deseo y necesidad. Hay personas que deseaban usar una cera que sea natural. Y esas eran como las dos situaciones que estas personas tenían y desde la cual pudieron empezar a repensar el problema.
Bien, veamos. Entonces, el primer paso es enfocarnos en el problema, sacar el foco del producto que nosotros queremos hacer puntualmente. Ahora, ya tenemos nuestros dos ejemplos, tenemos el problema para estos dos ejemplos, que son, bueno, como decíamos recién, ejemplos que claramente necesitarían en principio una producción industrial o mucha mano de obra o capital de trabajo para ser realizados. Bien. Una vez que tenemos eso, lo siguiente sería definir nuestra solución única. ¿Cómo podríamos encararlo ahí? ¿Qué sería en realidad? Pensar la primera solución o la solución única es un poco decir, a ver, si tuviera todos los recursos o si tuviera, digamos, una cantidad ilimitada de recursos, ¿cuál sería la solución, la mejor solución que yo puedo crear para este problema? ¿Sí? Es tomarnos, así como nos abstrajimos, Next. abstrujimos, estoy seguro de que no. No. Bueno, Abstrajimos, ¿no? Creo que sí, pero mejor reformular la frase y decir así como pudimos abstraernos ahí está. y no metemos la pata con nuestra querida audiencia. No vaya, Demasiado tarde. no vaya a ser que esto quede en un podcast. Sí. No Así- vaya a ser que lo escuchen miles de personas. Así como hicimos una abstracción y detectamos el problema, ahora hacemos una abstracción y pensamos cuál sería la solución que nosotros tenemos para ofrecer. Entonces, estos chicos desde su conocimiento de ingeniería, por ejemplo, pensaron, hay unas barreras que se pueden poner en las casas que permiten que no entre el agua. Nosotros sabemos cómo construirlas, tenemos ideas de cómo sería el diseño, cuáles serían los materiales, y esa sería la solución perfecta. En el caso de estas chicas, pensaron, bueno, si nosotros pudiéramos hacer esta cera y distribuirla, las personas estarían mejor, el medio ambiente estaría mejor, y esa sería la solución perfecta. Es sentarnos y pensar cuál es la solución. Que también había un grupo de chicos que por ahí era más desafiante todavía, que habían pensado en hacer una planta recicladora. Sí, eso me faltaba. Sí. O sea, ellos querían hacer una fábrica que recicle plástico y saque cosas que se usan en las ciudades. Creo que querían hacer juegos para parques. Bien, bueno. Y nosotros decimos entonces que fíjense cómo empieza de la manera distinta. Si bien los chicos ya tenían los problemas medio en mente, en general lo que empezamos pensando es un poco de, bueno, ok, tengo este producto que quiero hacer. Dijimos, bueno, no, pensá cuál es el problema que querés solucionar. Después agarramos y generamos esta versión máxima, ¿no? Esta versión súper completa de lo que harías. Y me imagino que los chicos pensaban, bueno, construiría la cera de tal manera que me tomaría tales recursos y necesitaría tal y tal máquina, que es lo que ellos hacen en general porque son ingenieros. Entonces el siguiente paso, una vez que ya tenemos el problema y tenemos la solución grande, es, bueno, tenemos que pasar a nuestra solución simple. ¿Cómo podría ser una solución simple y barata para estos 2 o 3 problemas que se nos acaban de plantear? Que por cierto son difíciles. Incluso en el caso de la planta recicladora, que por ahí lo sumé recién, cuando los chicos tuvieron que identificar el problema les costó, porque les dije cuál es el problema y me dijeron que no hay plantas recicladoras. Claro. Y después dije, bueno, pero ese no es un problema porque hacer algo, o sea, que algo falte no es un problema en sí mismo. Es un problema porque que eso no esté genera algo. Entonces me dijeron, claro, el problema es que las personas no son conscientes del medio ambiente. Y entonces nos sentamos a conversar y les dije, bueno, pero si la persona a la cual ustedes van a ofrecerle las cosas no quieren, no le importa ese tema, entonces para esa persona no es un problema. Y entonces, conversando, encontraron que sí había un problema y es que había un montón de basura que se estaba acumulando y que eso pasaba en muchas ciudades. Y entonces viene, y fíjense cómo, o sea, dije fíjense, hablando no solo a nosotros, sino también a las personas que están escuchando, cómo en cuanto uno identifica el problema, de repente se vuelve más fácil pensar, bueno, ¿cómo lo soluciono sin dinero? O con el dinero que tengo ahora, que creo que por ahí es el mejor enfoque. Porque uno cuando dice, el problema es que no hay una planta recicladora, ¿cómo lo soluciono sin dinero? Es 100% imposible. Pero cuando digo, el problema es que hay demasiada basura que se está acumulando y pienso, ¿qué puedo hacer desde ahora? De repente se empiezan a activar opciones. Eso es lo que debe pasar en la mente de algunas personas. Ahora deben estar pensando, pero yo quería una planta recicladora. Porque ese es el tema. Muchas veces en realidad nosotros decimos, sí, queremos empezar un negocio y solucionar un problema, pero en realidad lo que queremos hacer es una actividad en particular. Y es mucho más cool, no sé, ya me vas a decir cuál es la solución simple, pero es mucho más cool tener una planta recicladora
que, no sé, dar capacitaciones a personas o poner a pibes a recoger basura en las ciudades, por ejemplo. Y de hecho pasa un montón, ¿no? Como que uno empieza con esta mentalidad de quiero ser emprendedor. Y se imagina ahí con los lentes de sol en la playa, con traje, porque sí, total, ¿para qué voy a estar con otra cosa en la playa? Porque me sobra el dinero. Y se imagina como que es todo muy cool porque está ahí gracias a la idea genial que tuvo, mientras hay toda una maquinaria que está funcionando, y así fue desde el día 1. Simplemente tuve una buena idea, así que ahora estoy en la playa con traje. Lo que pasa es que en realidad pasa porque a muchos, o sea, la imagen del emprendedor famoso, que es la startup, en realidad ellos tienen la idea, hacen los pitch hasta que le dan $40 millones y de repente están en la playa en traje. Y ahí, por ahí entra el tema de que para los emprendedores reales de negocios que no son del mundo de las startups o que empiezan por otro camino, porque también el mundo de las startups tiene toda una parte de el trabajo cotidiano del emprendedor hasta que logra el pitch y que va, y tampoco es tan elegante estar persiguiendo a gente para pedirle plata, a pesar de que después cuando te dan la plata suene cool. Entonces, cuando vemos la parte real, y es decir, cualquier negocio tiene que empezar por algún lado, y la base que uno pueda crear con los recursos actuales es lo que permite aspirar a una imagen más grande o a un nivel de impacto más grande. Eso es lo que cambia. Entonces, si de repente, y ya vamos a ver cuál es la solución a la cual llegaron ellos, pero a punto a empezar a reunir basura y dársela a alguien que ya tiene una planta recicladora en otra ciudad, eso a mí me permite, por ejemplo, tomar control de puntos donde se genera basura. Entrar en la industria, empezar a conocer, empezar a generar influencia. Probablemente incluso tengo un par de reuniones con personas del gobierno que tengan que ver con ecología, si el trabajo que estoy haciendo es relevante. Y de repente, en ese estadio, gracias a que empecé con los recursos actuales, estoy en una mucho mejor posición para salir a pedir financiación para una planta recicladora. Porque ya tengo los contactos, tengo control de los lugares de donde surge la basura y tengo demostrado que puedo generar una cantidad X cada mes. Entonces, ese es el foco. No es empecemos sin dinero para vivir para siempre en esta versión simple, sino es empecemos así para empezar. Que hay que manejar muy bien el tema de las expectativas que uno tiene cuando comienza o cuando quiere comenzar, y no pensar que por empezar sin dinero, con pocos recursos, de forma súper simple, estamos resignándonos o estamos abandonando esa idea grande que teníamos, ¿no? No implica abandonar esa idea grande, no implica que no puedas llegar lejos, que no puedas tener esa oficina que soñás, esa fábrica gigante, que no puedas generar un impacto enorme. Implica que la única forma de que empieces y te asegures avanzar y llegar a eso es empezar de forma simple y empezar a hacer. Porque el otro plan que por ahí hay que sentarse así, ¿no? A ver, si alguien tiene a su padre o amigos de su padre que son inversores y tienen el dinero listo para invertir en cualquier idea que uno tenga y no lo hace, me dan ganas de ir a cogotarlo. Sí, hace una versión previa, junta información, pero incluso esa versión previa la puedes acelerar si tienes más recursos. Ahora, cada persona se tiene que sentar y ver, dadas sus circunstancias, cuáles son los caminos posibles. Y muchas personas cometen el terrible error de decir, bueno, como necesito capital, voy a optar por este plan que es trabajar 20 años ahorrando un poco de dinero todos los meses sin hacer nada para que cuando tenga los ahorros pueda empezar el negocio. Bueno, había un libro, no me acuerdo cuál era, en el cual un autor decía que si vos tenías un negocio que tenía menos de 50% de probabilidades de triunfar, lo que tenías que hacer era ir al casino y apostar al negro. Y el tema es, incluso si vos tenés la plata, incluso si vos sos súper millonario, empezar con todo el capital es una mala idea, a menos que tengas ganas de regalar la plata. Vas a poder aprender, sí, pero hay otras formas de aprender que son por ahí más óptimas, si se quiere, está mal dicho, mal óptimas, son óptimas respecto de las otras. Pero bueno, me parece muy interesante lo que estaba diciendo Mati. Quiero ver, entonces, ¿cuáles son las soluciones simples a las cuales se llegaron para estas dos ideas? Bueno, en el caso de la idea de la cera natural, después de un rato de debatirlo y de trabajarlo, las chicas llegaron a la conclusión de que para atacar el problema, la consigna era cómo podés hacer esto desde mañana, desde la semana que viene cuando vuelvas a tu ciudad. Y ellas definieron que podrían hacer cosas como, por ejemplo, empezar con un sitio, un canal de YouTube o una página de Facebook, es decir, gratis, haciendo videos, tutoriales sobre cómo
producir tu propia cera en tu casa, ¿no? Entonces empezar a llegar a la audiencia, ya sea el perfil de esta persona que es más, que está más preocupada por la ecología o que por una cuestión de filosofía de vida quiere empezar a vivir de esta manera, o a las personas que tienen problemas con la piel y necesitan aprender o acceder a este producto, y empezar dando formación, es decir, empezar con una parte gratuita en la que dieran pequeños tutoriales de cómo empezar a generarlo uno mismo, y lo que vendría a ser como un upsell o como una oferta paga luego de esta versión gratis, ofrecerles o el asesoramiento personalizado para que produzcan su propia cera, o directamente venderles el producto realizado de forma artesanal. Pero empezaba, digamos, antes de tener una base de dinero para decir, bueno, puedo empezar a producir, empezaban generando como una audiencia y llegando al mercado con tutoriales gratuitos o con charlas o con formación para que las personas lo hagan por sí mismas. Entonces luego, si yo accedo a esta capacitación, por ejemplo, y después me ofrecen, bueno, viste esto que está bueno, que ya probaste hacerlo y demás, que te toma tiempo, yo te lo vendo, te lo doy hecho directamente. Era como el paso 2 de estas personas interesadas que iban a, en vez de querer producirlo ellas, para ahorrarse tiempo, dinero, etcétera, iban a comprarlo. Bueno, estuvimos hablando en el episodio de hoy acerca de cómo empezar un negocio sin dinero. Dijimos, nosotros empezamos generalmente con nuestros negocios diciendo, bueno, quiero tener este producto, quiero venderlo de esta manera y para eso necesito dinero. Quiero tener un traje en la playa. Quiero tener un traje en la playa. Y lo que nosotros decimos es, bueno, si vos realmente querés hacer un negocio, que es solucionar un problema, enfócate primero en el problema y ahí vas a encontrar distintas maneras. ¿Cómo haces? Primero pensás el problema bien, después generás una solución completa que seguramente se va a parecer a la que vos tenías en mente. Y lo que vas a hacer a continuación es agarrar y generar una versión simplificada. Estuvimos dando 3 ejemplos bastante complejos, así que felicidades a los chicos por traerlos al episodio de hoy. Les queremos agradecer como siempre por habernos acompañado. Estamos usando por primera vez unas cámaras, así que esperemos que todo haya salido bien. Es probable que no. Es parte de, Lágrimas. del aprendizaje de todo, nuevas herramientas. Hay que hacerlo, es una prueba. El show de Super Hábitos es una cosa que cambia y muta en el tiempo. Y bueno, así que les queremos agradecer, chicos. No sé si alguno tiene una palabra final. Creo que no. No tengo ningún problema con los canarios. Quiero aclararlo. Sí, los Por tiene. ahí este tipo de episodios como estuvo bueno porque usamos ejemplos y eso siempre ayuda a aprender mejor, a entender mejor los consejos. Si les quedan preguntas, esto da para charlarlo un montón, para traer más ejemplos. Si les quedan preguntas, déjennos preguntas. Cuando nos dejen la reseña en iTunes, nos pueden dejar preguntas también. Y podemos retomar estas ideas y volver a hacer otro episodio sobre el tema. Por ahí sería bueno si alguien tiene una idea y dice, no, esto es imposible sin dinero, que la dejen en un comentario. Así nos metemos en Que problemas. nos desafíen. Aceptamos el desafío. Pueden dejar todo su odio en los comentarios o en iTunes, no hay ningún problema. Nosotros vamos a estar contentos de recibirlo y llevarlo por ustedes. Como siempre, de nuevo les digo muchas gracias y nos vamos a estar viendo la semana que viene en otro episodio del show de superhábitos.com. Chao.